En esta clase número 3 vamos a empezar a complejizar un poco más los archivos de Excel, tratando de buscar la automatización de todas las fórmulas y funciones que vayamos escribiendo a lo largo de las clases. Como verán, este es el mismo archivo que el de la clase número 2, que era la clase de repaso de segundo año. Lo único que agregué como tema que vamos a sumar en esta clase son las referencias absolutas. El archivo anterior era una fórmula compleja. Se llama así porque integra funciones anidadas, referencias a celdas, promedios, comparaciones, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos complejizando bastante la fórmula y por eso llamamos a eso una fórmula avanzada. En este caso, al integrar referencias absolutas a las fórmulas complejas o avanzadas, logramos un nivel de automatización que es muy probable que ustedes lo puedan llevar a la vida real en casi cualquiera de los casos a los que lo quieran aplicar. Sin hacer una mayor introducción, lo único que voy a pedir en este ejercicio en particular es que utilicemos una referencia absoluta, porque en la gran mayoría de los casos del mundo real nosotros no siempre mantenemos los mismos datos. Siempre va a haber alguno que varíe a lo largo del tiempo, más hablando del tema financiero. Por ejemplo, acá los puntos a realizar son exactamente los mismos. Tenemos que buscar quiénes son las personas beneficiadas y aplicarle el 12% del descuento de lo que compraron entre enero y febrero. Como ven aquí agregué un comentario en donde dice: en esta celda no hay fórmulas, pero es un ejemplo para ver cómo quedaría si estuviera bien hecha. Si ustedes hicieron el ejercicio anterior, les va a ser bastante fácil hacer pero hay que entender por qué necesitamos imperiosamente utilizar referencias absolutas. Voy a mostrar primero, borrando estos datos, cómo se hacía paso a paso la fórmula para resolver el punto número 1. Como les había comentado, la forma más sencilla de hacer una fórmula compleja es dividir el enunciado o lo que yo necesito realizar en varias partes. En este caso, voy a leer que necesito sacar en claro quiénes son las personas que van a ser beneficiadas. Y van a ser beneficiadas aquellas personas cuyo promedio de compra entre los 4 meses sea superior a, en este caso, 22.000 pesos. Dividiendo este problema en varios, puedo decir que lo primero que me pide, y lo pide explícitamente, es conocer el promedio de ventas. ¿Está bien? Pero yo, si estoy atento al enunciado en este caso, veo que hay varias condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda beneficiar a esa persona. Y cuando hablo de poner condiciones, estoy hablando de que necesito utilizar una fórmula condicional. En este caso, la fórmula condicional va a ser la función si. La función si se divide en 3 partes, donde la primera es la más importante y es donde yo establezco las condiciones que se necesitan que se cumplan. En este caso, ¿cuál es la condición que yo necesito que se cumpla para que la persona sea beneficiada? Que su promedio de ventas entre los 4 meses, o sea que yo voy a agarrar acá los 4 meses, sea superior o mayor a 22.000 pesos. De esta forma ya cumplí con todas las condiciones para decirle a Excel: perfecto, estas son las condiciones que necesito que se cumplan. Sumar los 4 meses, dividirlo entre 4, es por eso que es un promedio, y después el número que obtengas, compararlo con 22.000. Una vez que Excel haga todo este proceso internamente, me va a pedir que o me va a facilitar la tarea mostrándome algún texto que yo le indique. En este caso le voy a decir: Excel, si se cumplen las condiciones que yo puse, me vas a mostrar un texto que diga es beneficiado o beneficiada. Entonces rápidamente yo puedo ver a simple vista cuáles son las personas que reciben ese beneficio y puedo discriminarlas de aquellas personas que no. Excel también me pide que yo le indique qué texto me va a mostrar, o en su defecto qué fórmula va a hacer, si la condición que yo establecí no se cumple. En este caso también le voy a pedir que me muestre un texto. Y yo le voy a poner, por ejemplo, no obtiene nada. De esta manera Excel
va a calcular el promedio entre los 4 meses, lo va a comparar con 22.000 pesos, que es lo que yo pedí, y me dice que si se cumple es beneficiado, si no se cumple no obtiene nada. Así, a simple vista, la fórmula está correcta. Pero yo voy a apretar Enter y me aparece un error, que hasta el momento es desconocido. Me dice div barra 0, entre signos de exclamación. Este error típicamente ocurre cuando Excel no puede realizar una fórmula matemática, interpretándola que tiene que dividir algo entre 0. Si yo lo veo rápidamente, acá están los números. O sea, acá me aparece el dinero de cada mes. La fórmula yo la fui haciendo paso a paso, entonces sé que está bien escrita. Pero el problema radica en que los números no están siendo considerados como números, sino que están considerados como un formato general, como aparece acá arriba. Es muy importante también que sepamos con qué tipo de datos vamos a estar trabajando. Si yo necesito que todos los datos sean numéricos, tengo que cerciorarme que en la pestaña inicio de acá arriba y en esta etiqueta donde aparecen todos los formatos que le puedo aplicar a las celdas o a los datos, estén en los formatos que yo necesito. Acá lo voy a poner, por ejemplo, como moneda o como contabilidad. Pero si ven, ya desde un principio los datos fueron copiados de manera errónea, por así decirlo. Entonces necesito rehacer toda esta parte de los datos. Para hacerlo más rápido, no tener que borrar uno en uno y volverlos a escribir, voy a utilizar la fórmula aleatorio.entre. Aleatorio.entre, yo defino entre qué números quiero que Excel me muestre un número aleatorio, como bien lo dice la fórmula. Le voy a decir a Excel, mostrame en esta celda un número aleatorio entre 17.000 y, por ejemplo, 30.000. Automáticamente Excel me muestra un número cualquiera. Fíjense que ahora todos aparecen en euros. O sea que, dentro de todo, ya solucioné el problema que anteriormente lo estaba tomando como formato general o como formato texto. Y ahora está reconociendo que es dinero, pero no lo está reconociendo en pesos argentinos. Entonces tengo que volver acá arriba. Por ejemplo, voy a poner más formatos. Y acá me va a decir, justamente, estás en formato moneda, pero el símbolo en que te está mostrando esa moneda es en euros. Entonces yo en esta lista busco, por ejemplo, pesos argentinos y se me solucionan todos los problemas. Veo ahora automáticamente mi fórmula comenzó a funcionar. Y funciona bien, porque a medida que van variando los números, Excel recalcula el resultado, lo compara con 22.000 y me dice si obtiene o no el beneficio. Como ya sé que mi fórmula funciona perfectamente, voy a arrastrar esto hacia abajo y la fórmula se copió en todas las celdas y automáticamente ya tengo el resultado en cada uno de los compradores, lo cual me facilita mucho la tarea para no tener que escribir de nuevo la fórmula en cada una de las celdas que necesite. El punto número 2 me dice que tengo que calcular el descuento que se le hace a esas personas que fueron beneficiadas. En este caso tengo que calcular cuál es el 12% de las compras que realizó entre enero y febrero. De nuevo, estoy poniéndole condiciones a Excel, o sea que tiene que calcular el 12% de lo que se compró en enero y febrero, siempre y cuando la persona haya sido beneficiada. Este es un factor fundamental. Entonces les voy a decir a Excel, si en este recuadro de acá aparece el texto ¿es beneficiado o beneficiada?, esa va a ser mi condición. Siempre y cuando acá esté el texto ¿es beneficiado?, recién ahí Excel va a tener que calcular el 12% de la suma entre estos 2 meses. Ciertamente acá donde puse la fórmula suma, podría haber puesto B4 más C4 y ahí se acababa el problema. Lo que pasa es que este es un ejercicio medianamente sencillo. Si yo tengo que sumar más celdas, no voy a poner, por ejemplo, B4 más C4 más D4 más E4 y así sucesivamente. Lo voy a englobar todo dentro de una fórmula suma
y directamente pongo el rango de las celdas y se hace mucho más rápido. Volviendo a la explicación de esto. Si en F4, que es esta celda de acá que se remarca en azul, Excel encuentra este texto que yo puse, en este caso lo ven claramente, acá aparece que es beneficiado, entonces automáticamente va a hacer esta suma que le indiqué. Luego, como ya había explicado en el punto anterior, Excel necesita que yo le diga qué hacer en caso de que no se cumpla esa condición. Voy a abrir comillas y cerrar comillas, sin poner nada adentro. Esto me permite a mí que la celda aparezca totalmente en blanco si la condición no se cumplió. Entonces, por ejemplo, ven que acá no obtiene nada y acá la celda está en blanco, pero no es que no tiene nada. Si yo le hago doble clic está la fórmula que acabo de escribir. Lo que pasa que cuando yo empiece a obtener varios números me es más fácil identificar aquel que no obtuvo nada. Si yo lo tengo que ver directamente desde acá donde aparece el texto, tengo que hacer bastante foco para saber en dónde dice no obtiene nada. Imagínense una tabla donde tenga, por ejemplo, 1500 clientes, no va a estar tan en claro cuál obtuvo el beneficio y cuál no. Entonces, de esta manera, en donde esté la celda en blanco, directamente voy a saber que esa persona no obtiene el beneficio. Esto lo tendría que poner también en formato de dinero, pero vamos a lo que nos compete y es en dónde meto yo las referencias absolutas, si acá el ejercicio está terminado. Un ejemplo súper práctico es decirles a ustedes que si ustedes fueran los dueños de esta empresa en particular, tienen que actualizar los precios constantemente porque en nuestro caso como país aumenta el dólar paulatinamente a lo largo de los meses. Por ejemplo, hoy puede llegar a estar 95 pesos un dólar y dentro de 2 semanas puede pasar a estar 98. ¿Qué me representa a mí como empresa? Si yo soy un supermercado, o si yo tengo un supermercado mejor dicho, voy a tener que comprar los productos para ponerlos en las góndolas. Estos productos a mí ya me van a venir con aumento. Entonces yo a su vez voy a tener que aumentarlos en las góndolas. El problema es que yo acá escribí que siempre van a ser beneficiados aquellos que compren más de 22.000 pesos. ¿Y por qué esto es un problema? Porque si todos los productos aumentaron, o sea que están más caros, la gente para comprar los mismos productos va a tener que gastar más dinero. O sea que es muy probable que muchos superen los 22.000 pesos de promedio. Y el problema es que si hay muchos que superan los 22.000 pesos de promedio, va a haber más gente que va a obtener el descuento. O sea que yo como supermercado voy a descontarle plata a muchas personas y voy a tener pérdidas, porque va a ser plata que yo no voy a recibir. Entonces, a medida que vayan subiendo de precio los productos, yo voy a tener que subir también este valor de 22.000 pesos. Por ejemplo, a 30.000. Pero, como les dije, el dólar va a seguir subiendo, entonces en determinado momento también voy a tener que subir esa cantidad. Lo malo es que yo cada vez que tenga que cambiar esa cantidad voy a tener que venir acá, cambiar una fórmula y después arrastrar esta fórmula hacia abajo para que se vaya actualizando otra vez. Y es muy engorroso cuando yo tengo muchos, pero muchos datos. En este caso son solamente 5. Como les dije recién, imagínense en un caso de 1500. Acá es donde entra la parte buena, que son las referencias absolutas. Esto es una referencia absoluta, pero que yo no puedo cambiar sin tener que modificar la fórmula en sí. Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, me cansé de tener que entrar cada vez que tenga que cambiar la fórmula, y esta vez, en vez de ponerle un número ahí, le voy a decir que agarre el número que esté dentro de esta celda? ¿Está bien? ¿Qué voy a lograr con esto? Que cada vez que yo cambie este número, por ejemplo de acá a 22.000, lo cambio a 30.000, automáticamente esta fórmula va a recibir ese cambio. Y si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, todas las fórmulas van a recibir el cambio que yo hice en esta celda de acá arriba. Quiere decir que si el dólar cambia de un día al otro, si yo tuviera acá el precio del dólar y lo cambio, ya se actualizan los precios de todos mis productos en base al aumento que recibió esta celda.
Pero voy a ver que acá voy a tener un problema muy grave. Voy a hacer lo siguiente, voy a actualizar los números constantemente y veo que jamás llega a este número. Y si lo pongo, por ejemplo, en 22.000 de nuevo, bueno, acá puse 220, vamos a poner 22.000. El único que está cambiando es el de arriba. Y el problema es el siguiente. Hago doble clic acá y veo que la celda H3, que es esta gigante, es desde ahí donde estoy recibiendo el valor de 22.000 pesos. Si bajo a la fila inmediatamente inferior, le hago doble clic y veo que acá se está haciendo referencia a H4. O sea que en vez de tomar este número de acá arriba, está tomando la celda de abajo. Y en la fila siguiente está tomando la celda de abajo. Y así sucesivamente. Entonces yo ahora voy a borrar estos números para que no me generen conflicto. Pero veo que cualquiera sea los datos que tenga acá, ahora son beneficiados todos los clientes. O sea que más dinero voy a estar perdiendo porque estoy beneficiando a todo el mundo. ¿Cuál es la forma de evitar este error? Haciendo que esta celda H3, que es donde yo voy a poner el dinero necesario para obtener beneficio, sea una referencia absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca cambie más allá de que yo arrastre la fórmula hacia abajo. Y esto lo logro con la tecla mágica del teclado F4. Al apretar F4 se ve claramente cómo se pone un símbolo de pesos delante de la columna y delante de la fila. O sea, donde antes aparecía H3, ahora aparece símbolo de pesos, H, símbolo de pesos, 3. Aprieto Enter, arrastro la fórmula y veo cómo a lo largo de todas las fórmulas, no importa cuál sea, H3 se mantiene estático. Y es de esta forma que yo recién voy a solucionar el problema, porque si acá pusiera, por ejemplo, 40.000 pesos, todas las fórmulas se van a automáticamente referenciar a este 40.000 pesos y ya no necesito cambiarlas una por una, y tampoco tengo el problema este de que cambie la celda H3 a H4, H5. Entonces, la referencia absoluta me va a servir a mí mucho cuando yo tenga que automatizar procesos, o por ejemplo cuando tenga que obtener datos de fuentes externas. En el caso de que yo tenga que obtener datos del valor del dólar directamente desde la página del Banco Central, lo podría hacer de esta manera, donde en vez de que esta celda sea una donde yo ingreso datos, que esta celda agarre los datos desde la página web del Banco Central. Entonces, al mantenerla siempre como una referencia absoluta, voy a lograr que este número cambie automáticamente y que mis fórmulas automáticamente también vayan cambiando. Entonces yo no necesito actualizar los datos porque ya se va a hacer 100% automático. Espero que se haya entendido el tema. Después les voy a subir este mismo ejercicio para que lo puedan hacer ustedes. Trátenlos de hacerlo sin ver el video, a ver si se acuerdan cómo hacerlo o no. Les mando un saludo y nos vemos en la siguiente clase.